Hola, Fernando, ¿qué tal? muy bien, ¿qué tal todos? Un gusto, como siempre, verte y seguramente que será un gusto escucharte. Voy a presentar a Fernando Castro, que nos acompaña desde Madrid. Eh, Ha desarrollado su labor docente en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, de Cultura Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset y en el Museo Reina Sofía, del cual es miembro del patronato. Imparte cursos de doctorado, clases y conferencias en numerosas universidades y museos, tanto de España como de otros países. Ha escrito con regularidad en suplementos culturales de periódicos como El País, Diario 16, El Independiente, El Sol, El Mundo, y lleva más de 10 años desempeñando la labor de crítico de arte en el ABC, colaborando en varias revistas culturales. Ha comisariado más de un centenar de exposiciones e infinidad de muestras individuales y colectivas en museos de todo el mundo, así como trabajos colaborativos como, por ejemplo, el, espero decirlo bien, salmantino Domingo Sánchez Blanco. Ujú. Imparte docencia y seminario de estética en la UAM. Ha editado y traducido varias obras, entre ellas obras de Walter Benjamin, y es asimismo crítico de arte. Ay, esto ya lo estaba repitiendo. Y nos va a dar la lectura El arte del confinamiento. Fernando, te cedo micrófonos. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a participar en vuestro ciclo y para dar esta pequeña conferencia, esta pequeña charla. Gracias a ti por contactarme, a la Galería Contrast. Eh, He podido escuchar únicamente a la compañera que intervenía antes porque he estado durante 3 horas dando clase para el máster de la Ortega y Gasset y coincidía en el horario vuestro, por tanto veré ya los vídeos cuando los colguéis en la galería y lamento no haber podido estar online con vosotros, pero ahora os acompañaré. He preparado esta mañana para esta charla que he titulado El arte del confinamiento, un PowerPoint que voy a intentar compartir la pantalla, a ver si es fácil. Ok, supongo que es este. Decidme si se ve ya, ¿sí? Sí, ¿Veis? Vale. se ve. Bueno, pues este es el PowerPoint que quiero compartiros y son un conjunto de imágenes que nos van a servir como panorama de algunos comportamientos artísticos que hablan del confinamiento, sobre todo dada la situación en la que estamos. No es una reflexión totalmente articulada, pero sí una mini conferencia sobre esta cuestión de el confinamiento, el confín, la reclusión, la cuarentena y cómo reacciona el arte. Esta es una obra del artista español Juan Luis Moraza, que la ha realizado durante el confinamiento, que tenía una exposición abierta en la Galería Espacio Mínimo, que le coincidió el comienzo de la cuarentena y está, por tanto, cerrada desde que se inició la cuarentena en España en el mes de marzo, que seguramente se vuelva a abrir cuando se produzca esto que llamamos aquí la desescalada o la vuelta a la normalidad. Y en este interín de tiempo me mandó esta obra que ha realizado específicamente sobre el confinamiento, que es un billete, porque la exposición trata del tiempo de trabajo laboral, la idea de tiempo es oro, y es un billete vinculado a la pandemia, el billete de 666 horas, como el número del diablo. Como podéis ver, en una cara del billete está la imagen del COVID y en otra se encuentra el comecocos del cazafantasmas, aludiendo a la situación que tenemos hoy de dinero, de precariedad, pero también qué va a ser de la economía en la época del confinamiento. Como digo, únicamente quiero proponeros algunas imágenes para luego hablar o pensar si queréis juntos. Esta es una obra del artista argentino Jorge Macchi, en la que Macchi planteó una selección de materiales fílmicos en los que utilizaba el final de las películas, hablando del fin del cine, del fin de las películas, del modo en el que concluyen las películas, y en una sucesión de los títulos de crédito y el final con la palabra the end, el final, también hablando de cuál es el fin del arte, su finalidad, su confín, su confinamiento, el modo en el que el arte termina. A lo mejor tenemos que volver a pensar lo que llamaríamos el orden de las cosas, o volvemos a pensar las palabras y las cosas, o el orden del discurso, entendiendo que el orden de las cosas es siempre catastrófico, ¿no? Esta es la obra de los suizos Fisley Weiss, que se llama El orden de las cosas. Es un continuo, es un vídeo que acaso conoceréis, en el que un objeto percute sobre otro y a su vez golpea sobre otro y sobre otro en un continuo y en un continuo catastrófico. Justamente ahora, durante la epidemia, ha fallecido uno de los grandes matemáticos, uno de los teóricos de las catástrofes, de la teoría de las catástrofes,
cuya frase más conocida es aquella que dice que el aleteo de una mariposa en la Amazonía provoca un trastorno meteorológico en Londres, como ha sucedido también en la crisis económica del 2007-2008. Las hipotecas basuras del condado Orange provocaron un conflicto económico en el mundo, o como esta situación en la que una pandemia originada en China genera el confinamiento absoluto, la reclusión y la modificación de las formas de vida en todo el mundo conocido. Hay un tono que a veces es lógico que surja, que lo llamaríamos un cierto tono apocalíptico, un tono apocalíptico en el arte y un tono apocalíptico en la filosofía y en el discurso y en general en las formas expresivas. Y ese tono apocalíptico sobre el que ha pensado, por ejemplo, ya hace tiempo Derrida, sobre el tono apocalíptico en filosofía, sobre el final de la filosofía, el fin del hombre, el final de la historia, el final del capitalismo, que no termina nunca de terminar, es también lo que reflejaba Jacques Rancière cuando hablaba del arte en general como un arte que parece crítico, que parece un arte de la nulidad y que parece revelar una catástrofe final, como a lo mejor lo reflejaba la pieza que tenemos en este momento el PowerPoint de Yanis Kounelis, que presentó hace muchos años en el Espai Poblenou en Barcelona. Sin duda nos encontramos en un singular estado de excepción, un estado en España lo hemos llamado de alarma, pero en realidad es una modalidad del estado de excepción dentro del decisionismo jurídico. Pensemos en esta imagen, estas dos imágenes que supongo que sabéis que pertenecen a la película Children of the Men, Hijos de los Hombres, y esta película del mexicano Cuarón, que se trata en realidad de una versión contemporánea de 1984, la novela de George Orwell, que habla de una sociedad, la nuestra, de este tardocapitalismo, que tiende necesariamente hacia el estado de excepción, cuestiones sobre las que ya meditaron Carl Smith o George Agamben, en la que el arte es un valor refugio, pero también un sistema de bunkerización, pero sobre todo es el modelo de la infertilidad, de la incapacidad para generar algo nuevo. Y sobre todo en una época, la nuestra, que es una época de caoticidad absoluta, como esta imagen, ¿no? O nosotros o el caos, y el público dice el caos, es igual, nosotros también encarnamos el caos. Sin duda es el momento del colapso, ¿no? De un colapso sistémico, de un colapso pandémico, de un colapso del planeta, en realidad de un colapso que no solamente es el de una pandemia, sino que es el de una estrategia política, económica y social. Es en realidad el colapso del que ya hablaron los teóricos de la crisis del antropoceno, del capitaloceno, y es el colapso del que ya hablaron incluso los aceleracionistas como Nick Land. Estas obras que salen aquí son del artista español Santiago Talavera, de la serie Jauntópolis, que se tenía que haber inaugurado en el mes de abril en el Centro de Arte de Fuenlabrada, de la que yo soy comisario, y que quedaron sin inaugurar y tal vez las podamos abrir esa exposición en el mes de septiembre. Y es una representación de la crisis sistémica como crisis ecológica y como crisis del planeta enfermo, y una reflexión sobre los sistemas de amurallamiento y de cerramiento y de protección que no sirven en realidad más que como forma disuasoria. Y estos muros hablan de la Jauntópolis, de una ciudad espectral, y sin duda nuestras ciudades hoy son ciudades espectrales, ¿no? Tanto en el confinamiento cuanto en la llamada desescalada, porque hoy cuando nos asomamos por las ventanas, finalmente, ¿qué es la sociedad sin una zombificación, una especie de discurrir zombie de las personas por las calles? Ojalá vivas tiempos interesantes, fue el título de la última Bienal de Venecia, comisariada por Ralph Rugoff, esta frase que atribuyen a los chinos, pero que los chinos atribuyen a los europeos, esta exposición que comisarió allí en Venecia, una de cuyas obras más conocidas y polémicas fue esta barcaza que presentó Christophe Buchel, y Christopher Buchel presentó esta barcaza en la que murieron 700 personas aproximadamente, algunos dicen 1.200, intentando llegar desde África a las costas italianas, y justamente lo presentaban como un ready-made en la Bienal de Venecia cuando los barcos de Open Arms estaban intentando llevar a los refugiados hasta las costas italianas y no los dejaban desembarcar en Lampedusa. Es decir, habla también del cinismo del arte contemporáneo, de una época, la nuestra, en la que justo antes de que llegara la situación actual, la obra que ganó, el pabellón que ganó la Bienal de Venecia fue el de Lituania, que lo que nos presentaba era una playa, un escenario teatralizado de esas playas que hoy no pueden ya ser el motor de dinámica económica que supone el turismo como gran fuente de recursos mundiales, como esa globalización que es la globalización de viajes, que en realidad no tienen en cuenta el carácter erosionante, contaminante y tóxico que producen en la totalidad del mundo, y era por tanto una manifestación del arte colaborando con la turistificación.
Y también lo podemos entender tal y como hizo Banksy cuando apareció desapareciendo en la riba del Gran Canal de Venecia, colocando estos cuadritos donde nos hablaba también de ese barco, el transatlántico turístico que llega a la ciudad y que habla también de los flujos y de los modos de comprensión del ocio contemporáneo. En esa bienal, precisamente en la última de Venecia, una de las artistas premiadas fue la mexicana Teresa Margolles, con su reflexión sobre el muro, sobre el cerramiento y sobre el poder simbólico, social, económico, político de los muros, y concretamente del muro que separa a Estados Unidos de México, asuntos sobre el que han trabajado muchos artistas. Por ejemplo, Christopher Buchel, del que hemos visto antes El barco de los que murieron intentando llegar a Europa, ha realizado también una obra que es la de la derecha, en la que presentaba una serie de sujetos reconsiderando los prototipos de posibilidades para el muro de Donald Trump como si fueran esculturas contemporáneas, que también es otra obra que habla de la despolitización del arte pretendidamente político. En cierta medida pienso que los estados amurallados, que es la forma como se concibe el estado contemporáneo, de acuerdo a la teórica política Wendy Brown, lo que revelan es la soberanía en peligro. Es decir, lo que hablan es del final de la soberanía o de una soberanía que solamente quiere teatralizar su carácter violento, su carácter homicida, su dimensión infantilizante, absolutamente regresiva, su condición absolutamente tóxica, como sucede en el Estado contemporáneo. Esta es una obra del artista español Santiago Sierra, que se trata de una de sus conocidas performances, persona remunerada para permanecer detrás de un muro, es decir, es un cerramiento de una persona, está ahí confinado, en este sentido es arte del confín, y utilizo esta noción de munire, recordando el homo munitus, que describía el historiador alemán Greg Heigian, cuando hablaba del munitus, como la criatura conformista, obsesiva, paranoide, predecible, es decir, la subjetividad literalmente amurallada, o en sentido psicopatológico, bunkerizada, es decir, forcluida. Y también esa dimensión de lo atrincherado y cerrado como una forma de hacer arte. Recordemos a Ten Chixier en sus One Year Performance, cuando vivió dentro de una celda durante un año hablando de su condición de inmigrante sin papeles. En Joseph Beuys en el performance Coyote I Like American, America Likes Me, en Nueva York encerrado con el animal salvaje, hablando de la enfermedad de los Estados Unidos. O también incluso de Tandoné, como una obra del confinamiento y del cierre y del voyerismo, como un síndrome también característico de nuestra época. Pero terminando esta mini ponencia, tal vez la forma más perfecta del arte del confín, y sobre todo yo creo que oportuno tal vez para este encuentro fundamentalmente hispano-mexicano que habéis organizado, o de ponentes hispano-mexicanos, sea El ángel exterminador de Luis Buñuel, una película que grabó en México con un bajo presupuesto, a partir de esta frase de Bergamín, El ángel exterminador, que es una de las mejores representaciones de la condición del español o de la mentalidad española. Nada impide salir, pero es imposible. Y nada impide que se entre, pero también es imposible. Es decir, son esos sujetos metidos en un ritual reiterativo, como una especie de déjà vu absoluto. La puerta está abierta, pero no pueden salir y están a punto de morir de hambre y de sed, pero están confinados e introducidos en ese confín. Y como sabemos, estando y confinados, aparecen los borregos, y aparecen los borregos subiendo por las escaleras de las otras estancias de la casa, borregos que aparecen justamente en el final, en el confín, en el límite de la película, lo que nos habla del gregarismo, del rebaño, de la moral del rebaño. ¿Por qué no pensar también en el gregarismo, en la soberanía, en el confín, en el arte habitable, respirable e irrespirable, a partir de la obra de Teresa Margolles, esta famosa pieza con la habitación vaporizada que parece una sauna, hasta que al atravesarla ves el cartel en el que se dice que el vapor que allí se ha generado es con el agua de limpiar los cadáveres de la morgue? Es decir, esa dimensión de lo que parece placentero, lo que parece respirable, no es otra cosa que la respiración de la muerte. Y estamos respirando constantemente la dimensión viral de nuestro propio confinamiento. Termino con esta imagen, esta charla que me pidieron que fuera breve y que ha sido un poquito más larga de lo pactado, que eran 5 minutos. Como sabéis, Facebook acaba de sacar un icono o un emoji, y este símbolo que ha sacado es el símbolo que han sacado como el que nos serviría para la época del confinamiento,
que sería el de siempre juntos a pesar de la distancia. Y Facebook dijo, hemos añadido una reacción nueva para que puedas demostrar mejor tu apoyo mientras mantienes las distancias. Esperemos que esta reacción os ayude a ti, tus familiares y amigos, a sentiros un poco más cerca. Bueno, sin duda, el tema del presente y el del futuro será el de cómo vivir juntos. No el de la nueva normalidad, sino el de qué supondrá vivir juntos. Por eso pongo ahí el libro de Roland Barthes, que tengo aquí en mis manos, el seminario del Collège de France, que impartió cuando dio la cátedra de semiología literaria en el año 76-77, que se publicó en la editorial Seuil por primera vez en francés en el 2002 y que se tradujo en siglo XXI en Argentina en el año 2003. Un seminario en el que Roland Barthes habla de la idiorritmia, de la metoiquesis, del apartamiento del mundo, del confinamiento, de la reclusión, de la higiene y los modos de la separación, y termina el libro de una forma muy hermosa sugiriéndonos que tenemos que inventar lo que él llama un arte de la delicadeza y que tenemos que aprender a estar juntos manteniéndonos separados. Y tal vez ese sea el más hermoso arte del confín, que no será el final del arte y que espero que no sea el fin de nosotros. Esto es lo que quería deciros y perdón por haberme extendido un poquito más de lo pactado. No te preocupes, Fernando. Sabemos que los tiempos son así. Se mueve, el tiempo fluye. Fernando, te voy a hacer una pregunta que viene desde YouTube. Dice así. ¿Es siempre labor del artista llevar su arte al extremo para crear impacto y reflexión? No, o sea, no. No hay ninguna necesidad de hacer tal cosa. Es decir, no hay una necesidad de llevar el arte al extremo, ni al extremismo, ni a la extremosidad, ni siquiera a Extremadura, de donde yo soy nacido. Es decir, no creo que tampoco, o sea, la tensión es una cuestión vectorial, ¿no? Dicen que la tensión se manifiesta siempre en los extremos. Lo que tal vez un artista, yo no doy consejos a nadie, ¿no? Porque me parece un poco absurdo. Lo que creo que un artista debe evitar es el punto medio, ¿no? La equidistancia. Tal vez porque cuando se dice hay que estar como mediador o en el punto medio, ahí se encuentra la mediocritas, ¿no? Es decir, que tal vez un artista tiene que evitar el extremo, la extremosidad y también la mediocridad. Se tiene que estar entre la mediocritas y la extremosidad. Sí tiene que ir al extremo y hasta el extremo donde se encuentra aquello que le permitirá acceder a lo inesperado y lo inaudito. Es decir, hay que ir, yo en eso soy muy nihilista, es decir, hay que ir hasta el extremo que desplegaba Samuel Beckett cuando decía al final del Innombrable, il faut continuer. Hay que continuar a pesar de todo. Hay que ir al más allá, no al non plus ultra, que es como pretendieron los españoles ir, pero sí hay que ir no hasta un extremo, sino hasta el agotamiento. Es decir, hay que ir hasta un espacio donde se agoten las posibilidades, pero no veo necesario. Y sobre todo cuando a veces un artista se presenta y dice, es que soy muy radical. Bueno, a lo mejor eres un literalista, ¿no? Y eres un tematizador de cosas pseudo extremistas. No soy un gran fanático del fútbol, ¿no? Pero recordaré que se necesitan defensas, centrocampistas delanteros, medio enganches y extremos y centrales, es decir, que se necesitan en todas las posiciones. Por tanto, hay muchos espacios para jugar en el campo del arte. Es decir, respeto muchísimo a artistas que abordan realidades conflictivas como Teresa Margolles. A lo mejor esta pregunta viene porque he mostrado cuestiones que tienen que ver con cuestiones provocadoras porque son debates extremos de nuestra época, pero no creo que un artista tenga necesariamente que ocuparse del narcotráfico en Sinaloa o tenga que ocuparse de la corrupción urbanística en Marbella o tenga que dedicarse necesariamente a los refugiados sirios. Es más, algunos artistas que tienden a lo extremo o a dar cuenta solo de lo extremo político pueden ser unos grandes cínicos y unos absolutos impostores, a saber, Weiwei. Weiwei, en mi opinión, es un artista de un cinismo brutal y es un artista pretendidamente radical, y yo he hablado a veces de pseudo-radicalismo. Por lo tanto, gracias por la pregunta, pero no veo ninguna necesidad de que los artistas persigan una especie de extremosidad pretendidamente radical, siempre y cuando eviten la mediocridad de quedar bien con todos. El arte me parece que es la materia del arte es la obsesión, ¿no? Entonces, en tanto que atiende a ciertas obsesiones que necesitan una compleja formalización, tiene que entrar
en aspectos que combinan una intensificación de la singularidad de aquello que puede producirse a través de la experiencia estética con una maravillosa superficialidad. Es decir, es fundamental, lo decía Nietzsche, aprender a ser superficiales por una razón básica, lo más profundo es la piel. Claro. Tenemos varios comentarios, muchos, bueno, muchos son de gracias, muy bien, Fernando, muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta por aquí. Preguntan, qué tipo de arte esperas del confinamiento más allá de los lugares comunes? ¿Qué tipo de arte? No lo sé. Espero que llegue un arte que no me parezca previsible. Es decir, me gustaría pensar que sea precisamente, la pregunta trae la respuesta, un arte que no sean los lugares comunes. Es decir, es evidente, no podemos negarnos a ello, que está ya toda la batería de arte del COVID, ¿no? Es decir, ahora mismo, no sé, decía Teodoro Adorno que el arte es un sismograma. El arte tiene una gran capacidad para detectar temblores de tierra socioeconómico-políticos, psicológicos y cotidianos. Es decir, el arte formaliza y presenta, incluso informaliza y desformaliza procesos que aún no están totalmente explicados, roturados por la sociología, la filosofía, las teorías del conocimiento, las epistemologías. Por eso, claro que hay un arte del post-11 de septiembre que atiende y exposiciones y materiales teóricos cruciales como el libro de Susan Sontag ante el dolor de los demás, los libros de Virilio, el Welcome to the History of the Real de Slavoj Žižek, la exposición de Virilio en la Espace Cantière Contemporain. Hay un arte post-crisis económica del 2007-2008, un montón de películas, ¿no? Y de materiales fundamentales en torno a ello. Hay un arte post-indignación después de Occupy Wall Street, ¿no? Hay una cantidad de artistas que tomaron esa dinámica. No sería nada irracional pensar que habrá mucho arte que tenga que ver con esta situación y ya están ahí las obras. Es más, tenemos páginas enteras de internet, no ha parado la dinámica artística, no ha parado en la música, en la poesía, en las conferencias, en el debate académico. Los libros del COVID están ya, es decir, la cosa más increíble es que el lapso de tiempo que ha discurrido entre la pandemia y la conversión, en teoría, ha sido una fracción de segundo. Evidentemente, el más rápido a esta parte del PECOS o del río ha sido Slavoj Žižek, que nada más producirse el COVID ya tenía el libro, o sea, como que ya lo tenía preparado. Es decir, el libro de Žižek, Pandemic, lo escribió cuando todavía no se había iniciado el confinamiento en muchos países. Aparece en España traducido en anagrama, ya está traducido el libro, ya está traducido y sale el día 20 de mayo, ya está adquirible en Kindle, ya está el 20 de mayo en la librería. Es decir, pero es que ya salió un libro antes de un italiano, de cuyo nombre no quiero acordarme, que es un libro horrible sobre el COVID, y ya hay un libro de Daniel Innerarity que se llama Filosofía del COVID, y hay una COVID-sofía en País 2. Es decir, cuando he visto novedades editoriales, hay una cantidad, es más, y luego, por ejemplo, en internet está el libro Sopa de Wuhan, que es una compilación de lo que dijeron Harvey, Paul Preciado, Agamben, pobre hombre al que le han caído muchos palos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de material teórico fundamental. Si ahora cualquiera quiere decir algo, tiene que darse cuenta de que está todo ya aplanado. Es decir, el acontecimiento ya no se solapa con el simulacro, como decía Baudrillard, el acontecimiento se solapa con la sobreinterpretación. Por lo tanto, hay arte. El problema es si el arte del COVID y la teoría del COVID y la reflexión es algo que va a mantener un mínimo de atención o se va a desmantelar instantáneamente. Pensemos en los efectos de la viralización. Es decir, el problema es que estamos sometidos a un virus, pero es más poderosa la viralización memética. Es decir, ¿tiene el arte de hoy más potencia que un meme? Es decir, ¿tiene la capacidad de sostenerse más tiempo que un meme? Hoy a mis alumnos, antes de venir aquí a dar esta mini charla, les sacaba la imagen de Sarai en Masterchef. Todos los que veáis televisión española sabéis que esta semana lo más visto ha sido pues Sarai, gitana, que en Masterchef no quiso cocinar una perdiz y puso la perdiz directamente en el plato y Jordi, el chef catalán, cogió un cabreo monumental. Eso tuvimos un día entero trending topic en Twitter y al día siguiente memes pam, pam, pam con Sarai que sustituyó a un antiguo plato que se llama León come gamba. Vale, pues esto es el tema del siglo. La semana que viene, ya hoy hay que explicarlo, ya hoy hay que hacer hermenéutica, porque ya no sabemos ni lo que es. Los de México no lo conocerán, salvo que sigan la televisión española. Pero de repente los acontecimientos ingresan en el olvido. Es más, cuando hoy veía las imágenes de Barcelona, y tú estás ahí, Víctor, y en la plaza del MACBA, ya están vendiendo cerveza en la plaza del MACBA, ya está la gente, los skaters ya están volviendo a la plaza del MACBA. Nobody knows, es decir, no ha pasado nada.
ya hoy hay 212 muertos, 260, ¿no? Y 1000 infectados. Da igual. O sea, el problema es que incluso el concepto de nueva normalidad, que es un concepto maoísta, volveremos a una nueva normalidad, con lo cual creo que lo más curioso es, siempre me dicen o me preguntan en estos días que hay tantas cosas en Internet, ¿crees que cambiará el arte? Creo que lo peor de todo es que no aprenderemos nada. Es decir, que sucederá lo que dijo Agamben, la experiencia contemporánea característica es que somos incapaces de extraer experiencia de lo que nos pasa. Es decir, pienso que será un periodo como un agujero negro de nuestra vida, de nuestra experiencia vital. Lo recordaremos como algo medio de ciencia ficción, distópico, como algo planificado por James G. Ballard, y de repente no sabremos muy bien por qué llegamos a esta situación. Pero creo que el arte, hay mucha gente, lo sabéis, tú estás trabajando en galerías, muchos artistas que quieren exponer lo que tenían preparado antes, ¿no? Que lo único que quieren es que vuelva a abrirse la galería para colgar lo que tenían preparado. Es decir, hay quien quiere que se haga un reseteo, que se vuelva a la casilla de partida, su exposición que la ponga, otros que están haciendo un cuestionamiento radical, otros que están, por ejemplo, el tema de cómo vamos a convivir con esto. Es decir, vamos a convivir con esta situación. Es más, antes escuchaba a la compañera que era académica, ¿no? Que hablaba de México. ¿Mantendremos esta docencia online como forma de la relación académica o cambiaremos? Ojalá no sigamos así, porque yo tengo que decir una cosa, es una experiencia fundamentalmente frustrante, ¿eh? Es decir, porque para los que llamamos las conferencias, para los que hemos vivido como conferenciantes y esa es nuestra forma de vida principal, el no poder tener la posibilidad de tomarnos una caña en Barcelona, el no poder salir de donde tu galería por la zona, ir a tomar algo, charlar, darnos un abrazo, la falta de cercanía física, la falta de corporalidad es fundamental. Por tanto, yo creo que el arte que vendrá, esperemos que surja de algún tipo de reflexión, pero también me encantaría pensar que no va a ser literal, que no va a ser la obviedad. Si lo único que vamos a hacer al terminar es ahí COVID, 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 pues bueno, querrá decir que hemos entrado en encefalograma plano, es decir, no tendremos salvación. Nos den el medicamento que nos den, no servirá de nada. Por lo tanto, no nos inmunizaremos, pero tendremos que construir otro mundo. Habrá que construir un mundo para la imposibilidad de la inmunización. Claro. Vamos a saltar a otro comentario, pregunta, que tenemos también por aquí. Dice, hay una queja de siempre, pero que se ha hecho muy actual, en cuanto a la falta de apoyo, no solo económico, sino de toda índole al arte y a la cultura. Esto se ha incrementado en estos tiempos. ¿Hay algo que se puede hacer al respecto? Sí, seguramente protestar y sobre todo cuestionar a los responsables políticos su absoluta falta de capacidad para entender qué sucede y qué aporta la cultura, pero sobre todo en un ámbito que es muy rudo tener que ir hasta ahí, pero es que hay que ir también hasta ahí. Si nosotros hablamos de la cultura y de las artes y la cultura, claro, lo hacemos en una terminología renacentista romántica. Por lo tanto, hablamos de los valores espirituales, a mí no me gusta eso, soy muy materialista, en el sentido marxista, de los valores espirituales que la cultura comporta. Pero si nosotros nos atenemos al discurso del neoliberalismo, a saber, el de las industrias culturales y el de la creatividad neoliberal, que es una ideología sórdida, pero finalmente la que manejan también esos políticos, lo que tienen que hacer es ellos ser capaces de valorar la cultura y las industrias culturales en su rendimiento económico. Entonces, constantemente se entiende que cuando hay que apoyar en una crisis algo, siempre en la anterior del sistema financiero, lo más importante era salvar a los que habían causado la crisis, estos a los bancos, dinero para los bancos, que eran el origen de la crisis. Luego a la industria automovilística, en la que no trabaja nadie porque está robotizada. Luego a la industria armamentística. Y al final a los de la cultura, hablando mal, que les den mucho por el culo. Entonces, y luego de repente vienen ahora la crisis actual. Han dado dinero aparentemente para todos, en realidad en España para nadie, porque no está cobrando nadie los ERTES, para pin, para pam. Los pequeños productores, las tiendas pequeñas, en realidad el dinero para los bancos, porque son préstamos, no son ayudas, son préstamos, lo está gestionando, es dinero otra vez para los bancos. Y cuando salió el ministro, con perdón, el ministro que tenemos en España es un zoquete, es un tarugo, es un pendejo, es un cretino. Entonces, como es un cretino que viene de nada, pues resultaba el tipo, hizo una rueda de prensa primera en la que se olvidó totalmente de la cultura. Dijo, bueno, la cultura es el momento de los enfermos, de la enfermedad, es el momento de la sanidad. Por tanto, a la cultura nada. Bueno, es que sencillamente, ¿por qué no creamos un patíbulo
y un trampolín en un abismo para que los artistas en fila de a uno, marcha militar, se vayan suicidando uno detrás de otro, como un gran performance, ¿no? Que se tiren de cabeza, que vayan pla, 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 y, porque eso es lo que pensaba el ministro. Luego ya como le dieron caña, yo hice un vídeo riéndome de él, medio ridículo, pero el vídeo a fin de cuentas en mi canal muy modesto de YouTube, riéndome del ministro, pues luego se empezó a presionar y ya hizo la aportación. La aportación a España son 754 millones, millón arriba y millón abajo. Esto es una miseria en total. Pero es que la cantidad para las artes plásticas, ojo al dato, en España es 1.000.000 de euros. Pero 1.000.000 de euros que han dicho que va a estar destinado principalmente a la difusión online de contenidos artísticos, es decir, a los community managers. Es decir, es una cosa como, pero ¿quiénes son los beneficiarios de ese 1.000.000 de euros? Hoy, el otro día, Tomás Ruiz del Antimuseo, que tiene, también interviene en México, pues decía con Mariacha, decía, bueno, si se divide entre los artistas de España, tocamos a 10 euros por cabeza. Bueno, que nos inviten a una caña, que nos inviten a una cerveza y ya está. Entonces, ¿qué apoyo van a tener las galerías, los museos, los artistas? Porque un artista no es un flipado de la vida que va por ahí con la cabeza así abierta y que está pensando en que le llegue la inspiración, el don de lenguas, el día de Pentecostés. No, es un trabajador material, es un proletario del arte que tiene un estudio, que paga un alquiler de su estudio, que tiene una bodega, que compra un material, que está trabajando, que coge un bastidor, que da trabajo a mucha gente, porque en el arte, lo peor es que aparecemos tú, Víctor, yo, y aparece un montón de gente, y parecemos individuos desconectados. ¿Por qué fracasamos? Porque no hay comunidad, no hay comunidad. Hablamos todos, cada uno de nuestra pura parida, de nuestra pura tontada, y no hay un espacio común para decir, señores, que no somos cuatro idiotas románticos ahí, no somos la reencarnación de Rafael, ni somos Miguel Ángel, que esos también eran una comunidad, un gremio, más claro todavía que nosotros como eran. No, es que aparecemos como individuos, el titiritero, el actor, el músico, el no sé qué. Los otros, los del cine, que son industria, más industria, eso consiguen el dinero al minuto uno, porque lo consiguen de ya. Y los últimos, a los que menos se nos da es a nosotros, que somos las artes plásticas en el PIB de la cultura, el que más dinero genera, el que tenía que tener más apoyo, por tanto, y el que más inversión produce, pues resulta que no, que pasan de nosotros como de unos cretinos, porque ni los que están al frente de la cultura, ni los intermediarios en los espacios institucionales son capaces de reivindicarlos. El Instituto de Arte Contemporáneo, todo el mundo se reúne, ¿no? Se reúnen. Bueno, ¿qué decir en México? He escuchado en los últimos tiempos hablar a una señora de Morena, ¿no? Sobre la cultura. Bueno, allí ya la cosa es horrorosa, ¿no? Es decir, sencillamente hablo desde España y perdón, pero como también sigo la situación cultural en otros lugares, en Chile, en muchos lugares que hay amigos, bueno, allí directamente ya ni siquiera es que se les dé 10 euros por persona, es que se ha dicho pasar de todo, se desmantelan los fondos concursales, se desmantela es muy fácil que se nos considere a los de la cultura unos idiotas, plebe pura, pendejos, es decir, pura paja, es decir, no aportamos nada. Nos merecemos que nos traten mal. Al final es que a veces lo pienso, de tan cretinos que somos, pues normal que nos traten así y que no nos den nada. Es decir, pero yo tengo una circunstancia, yo ni siquiera pienso en lo que revierte en mí. Soy un funcionario de carrera y finalmente soy un profesor universitario con un montón de actividades curatoriales. Pero pienso en toda la gente que no tiene ese suelo salarial que tengo yo y me sublevo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues evidentemente atacar, combatir, cohesionarse como sistema cultural para decir que así no. Es decir, como decía Judith Butler, ¿no? ¿Cómo queremos ser gobernados? No de esta manera. La única tristeza es que, claro, el problema también gordo es que los que gobiernan son los más cercanos por lo menos a mi ideología. Es decir, gobiernan las izquierdas. Pues es que es casi peor que si gobernara la derecha. Imaginémonos en México, es decir, llega Morena, pues llega a una posición presuntamente de izquierdas. ¿Y qué es culturalmente? Pues un horror, un horror. Es decir, o sea, y hay un momento en el que dices que es esquizofrenia, ¿no? Es decir, son partidos que crees que van a ser progresistas y que van a entender el papel de la cultura, de la universidad, de la educación. No, que va. Aquí, pero no solamente en cultura, cuando hablas de educación, de lo que se está diciendo en educación en España sobre la enseñanza, los planes de estudio, lo que dice el ministro tenemos un ministro de universidades, un señor como Castells, un ensayista de la de Dios, que ha escrito libros que están ahí en el top, ¿no? Sociedad Red, Movimientos Urbanos, Cultura Urbana, profesor en los Estados Unidos, compañero mío hace años en la universidad. Bueno, pues ese que ha demostrado ser pues un auténtico
piedra pómez, es decir, ese sí que no aporta nada. Ese cada vez que habla se te caen los palos del sombrajo. Está defendiendo un modelo de universidad privatizada, americanizada, online. ¿Cómo está desordenado mentalmente? Que el otro día habla de que en España hay universidad a distancia, que el modelo es muy importante, y va y cita la Universidad Oberta de Cataluña. Pero cretino, alma de cántaro, ¿cómo cita la Universidad Oberta de Cataluña? Con todo mi respeto, que yo soy del Barça y que respeto mucho la cultura catalana, lo he dicho en 1000 ocasiones, pero si es que está la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es un pedazo de universidad, que es un modelo internacional y ni siquiera se acuerda que existe. ¿Cómo puedes ser ministro de universidades si estás montado en el dólar y en las universidades americanas, no te enteras de nada, vives allí en el MIT, entre Berkeley, en las universidades tecnológicas? Y luego tenemos de ministro de investigación a un astronauta. Pero es que el astronauta que tenemos de ministro de investigación, el Pedro Duque, ese es un astronauta que no se bajó de la nave. O sea, nunca llegó a hacer ninguna misión aeroespacial, pero es que no se bajó de la nave. Es un marciano. Por tanto, cuando habla de investigación, pues igual se ha criado también el ámbito anglosajón y norteamericano y habla pues de la privatización. O sea, tenemos socialistas y hasta podemitas cuya visión de la cultura, de la educación y de la cosa pública es peor que neoliberal, porque ni siquiera saben que son peores que los neoliberales. O sea, son riganianos sin saberlo. Por tanto, tengo la peor opinión de ellos. Me parecen todos una cuadrilla de gilipollas integrales y sencillamente tienen mi desprecio. El drama es que no los otros, es decir, en el otro bando, pues claro, ya miras hacia la derecha y aquello ya es una sensación de náusea total, porque allá a la derecha, pues ya que están sencillamente tipos cuya catadura intelectual, moral, cultural, es sencillamente de un vertedero de basuras. Es decir, allí está un señor que tiene un máster en Harvard, que lo hizo en Aravaca, que no fue nunca a la universidad, que le regalaron el título. Otra señora que, o sea, aquello es frenético, ¿no? Es decir, allí hay un tipo que se puso un casco de conquistador de Hernán Cortés para pedir y que se montó un caballo y dijo que volver a la España de Hernán Cortés. Es decir, perdón, en España vivir en este país, si no te lo tomas con humor, es llorar. Por tanto, es muy jodido. Entonces, ¿qué opino? Pues que la situación, perdón por ser tan apocalíptico, hay que coger una actitud contestataria, indignada, reivindicadora, porque realmente, bueno, pues, porque no vale el sálvese quien pueda, ¿no? Esa cosa de, bueno, ya la gente volverá y volverá la creatividad, volverán las oscuras golondrinas, como el poema, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas. No, no volverán las oscuras golondrinas. O sea, si la nueva normalidad es apañarla como podáis, pues entonces la teoría de que desaparezca el Estado de la extrema derecha o del alt-right es la única legítima. Es decir, si el Estado y pagas impuestos y contribuyes al espacio de lo público y nada revierte en tu campo profesional, pues ¿qué te piden? La ilegalidad, ¿no? La clandestinidad, la deserción. Entonces, bueno, pues sencillamente tengo no la peor opinión, sencillamente es una confirmación heracliteana, dijo Heráclito, que solo sucede lo peor. Entonces, yo soy optimista por eso. Como solo pasa lo peor, con que pase una cosa buena ya estoy feliz ese día. Sé que tenemos por ahí a Pavel Yagarin, que van a hacer una presentación de música, pero antes de despedirte, Fernando, nos han llegado muchas preguntas. Yo intentaré pasarte documentos para ver si las podemos contestar, pero sí que me gustaría preguntarte esta para hacer colofón. ¿Sí? Porque, bueno, no sé, creo que es muy sencilla, pero muy pertinente. Preguntan, protestar ante la institución y cuestionar a la institución. ¿De qué forma en tiempos de COVID? Bueno, como se está haciendo, ¿no? Hay que generar opinión, hay que hacer que tu texto, tu voz, tu intervención se produzca. Es decir, creo que hay una frase, siendo muy breve, de la época de otra gran enfermedad que marcó al mundo del arte, que fue el SIDA. De hecho, hay muchas veces ahora que se habla de la investigación en el SIDA y cuando se descubrieron los medicamentos y los tratamientos para el SIDA, que es una enfermedad cronificada, que se cronificó y que ahora ya empiezan a aparecer medicamentos, ¿no? que permiten curar. Y tiene una estructura, ¿no? Una estructura como el SARS, ¿no? Que no es la misma, pero que semejante. Como sabemos, el SIDA repercutió muy duramente en la comunidad artística mundial, ¿no? Sobre todo por el papel que la comunidad gay cumple dentro del campo del arte, ¿no? que es fundamental. ¿no? Entonces, los primeros grandes muertos famosos fueron artistas, ¿no? Del campo del cine, del campo del arte. Pensemos en Mapplethorpe,
en Robert Mapplethorpe, y hubo una exposición muy buena que creo que hay que revisar, que se hizo en el New Museum, dirigido en esa época por Marcia Tucker, cuyo lema es Silence igual Death, el silencio es igual a la muerte. Yo creo que en tiempos del COVID hay que volver a pensar eso, ¿no? El silencio es igual a la muerte, ¿no? Entonces, tenemos que visibilizar nuestra disconformidad y tenemos que hacerla visible de todas las maneras posibles. Es decir, hay que ocupar los espacios que la red es la nueva esfera pública, ya lo era, pero es una nueva esfera pública y cada uno desde su modesto punto trabajar sobre eso. Es decir, yo he cuestionado y he ridiculizado al ministro de Cultura y quiero decir que lo he hecho y tengo muy claro que lo hago desde una posición individual, Fernando Castro, pero también implico que si soy profesor de universidad estoy hablando como alguien que tiene que ver con una comunidad universitaria. Resulta que además soy del comité asesor del Museo Reina Sofía, por lo tanto, un miembro de un comité directivo de un museo cuestiona, interpela a un ministro de Cultura. No quiero decir que mi posición no es una posición cualquiera, ni más o menos poderosa, pero todo discurso, en eso soy muy Foucaultiano, es una mezcla de poder, saber y generación de realidad. Por lo tanto, todos desde nuestra posición, que es una posición que tiene que ver con la microfísica del poder, tenemos que utilizar lo que los llaman parresía, ejercicio de la libertad en el uso de la palabra. Por lo tanto, hay gente que cuando ha llegado esto y en la situación que estamos, pues se deprime, se calla, no hay nada que hacer, mejor estamos callados, no hay forma de actuar, al contrario, hay que actuar. Y ha habido, cuando finalmente hicieron la rueda de prensa de que daban ese dinero, 700 y pico millones, la gente, ¡ay, qué bien! Ya nos dan algo. No, 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 no. Había que haber cogido y el mismo día. No se ha oído una contestación indignada ante esa noticia. Había que haber dicho, mira, colega, antes no nos ibas a atender y ahora que nos atiendes, peor, porque te vemos cómo nos atiendes. 1 millón de euros, chico, pero si 1 millón de euros es lo que gastáis en hacer cualquier pequeña tontería, en cualquier pequeño evento de carácter político conmemorativo. Las fiestas de la Comunidad de Madrid no permiten, el catering vale más que eso. Es decir, por tanto, hay que volver a tomar un ejercicio libertario y activo de la palabra. Bueno, ya me voy proactivo, en realidad yo diría intempestivo. Hay que tener una actitud indisciplinada y por lo tanto no pido que todo el mundo salga con el megáfono, pero tenemos que ir más allá del aplauso a los sanitarios, que es un ritual que ahora nos vendrá en unos minutos, en las ventanas en Madrid, o de las caceroladas, de tocar la cacerola. No, menos cacerola y menos aplauso, pero sobre todo tal vez hay que articular la crítica. Es decir, lo único que creo que hay post-COVID, pre-COVID, inter-COVID y confinado es el pensamiento crítico, la actividad crítica. Eso sí es extremo. Es decir, hoy pensar críticamente es peligroso, es extremo y además en países como el nuestro pensar críticamente es un delito. Es un delito, es decir, te pueden perseguir sencillamente por hacerlo. Y en México, ¿qué decir? Que si piensas críticamente, te la juegas, te la juegas. Es decir, yo visité México ya en los 80 y recuerdo las broncas que yo tuve con la señora Raquel Tibol y realmente en los años en los que yo tenía trato con Octavio Paz y como Octavio Paz me decía, Fernando, hay que moderar el tono, tú no sabes lo que es aquí levantar la voz, sabes que puede ser una cosita un poco complicada, pero yo creo que hemos aprendido a levantar la voz, a levantar también el brazo, a hacer el gesto adecuado, a entender que tenemos un poder que tenemos que ejercer y que nuestro silencio es cómplice con la muerte, es decir, que nuestro silencio solamente permite que se perpetúe lo peor. Gracias, Fernando. Gracias por el tiempo. Gracias por todas estas ideas, todas estas respuestas. Todo lo que das siempre es impresionante escucharte. Quiero recordar a toda la gente que nos está mirando que todas estas charlas que hemos tenido a lo largo del día se están grabando, se van a colgar como pequeñas cápsulas para tenerlas a disposición en la galería para consulta. Y nada, Fernando, despedirte, agradecerte y, bueno, invitarte. Vamos a conectar.